Al enterarse de que expulsaron a sus padres de la iglesia, no puede aceptarlo. Ellos pasaron momentos muy difíciles esos años. Sufrieron mucho. ¿De verdad todo fue en vano? La domina la emoción y se hunde en la oscuridad y la depresión. Con toda mi familia expulsada, siendo yo la única creyente, ¿cómo podría seguir en esta senda? ¿Cómo hace para buscar la verdad y tratar a su familia según los principios? ¿Y cómo escapa de las limitaciones de la emoción? Un día de octubre de 2018, una supervisora me dijo, «Tus padres han sido expulsados de la iglesia. Oí que fue por perturbar la obra de la iglesia». Me sorprendí cuando me enteré. No podía creer lo que oía. Sabía que mis padres habían causado algunas perturbaciones, pero no pensé que fuera algo tan grave como para expulsarlos. En ese momento me senté allí, con el corazón alterado. Antes, mi hermana mayor fue cómplice de un anticristo y no quiso arrepentirse y terminó siendo expulsada de la iglesia. Ahora también expulsaron a mis padres y yo era la única creyente de la familia. En ese momento me sentí terriblemente sola. Nuestra familia se había unido a la fe hacía más de 2 décadas y sufrió la constante opresión del partido. A mi padre lo arrestaron por compartir el evangelio y estuvo preso 5 años. Mi madre, mi hermana y yo nos mudamos muchas veces para evitar que nos arrestara la policía. Durante esos años hubo muchos altibajos y la obra de Dios está casi terminada. ¿Cómo pudieron ser expulsados de la iglesia? Ellos pasaron momentos muy difíciles esos años. Sufrieron mucho. ¿De verdad todo fue en vano? Al pensar en eso, no pude contener las lágrimas. Y traté de razonar con Dios en mi corazón. Aunque no ayudaran tanto, habían sufrido suficiente. Si consideran tantos años de sacrificio, ¿no pudieron darles otra oportunidad de arrepentirse? Podrían seguir en la iglesia como hacedores de servicio. Cuanto más pensaba de ese modo, más doloroso y oscuro me resultaba, y perdía energía para mi deber. La hermana con la que trabajaba me advirtió, al enfrentarte con algo así, debes aceptar lo que viene de Dios. Todo lo que Dios hace es justo. Es muy cierto. Entendía el razonamiento, pero no podía cambiar de idea. ¿Sabías la razón por la que habían expulsado a tus padres? Sí. Unas semanas más tarde leí los informes sobre su expulsión. Mi papá era tremendamente arrogante. Él siempre hacía todo a su modo y no cumplía con su deber según los principios. No aceptaba sugerencias de los hermanos y eso generó grandes pérdidas en las ofrendas. Además, aún sabiendo que corría riesgo su seguridad, siguió entregando libros de la palabra de Dios. Hizo lo que él quería sin prestar atención a los consejos de los hermanos. Y terminó arrestado y sentenciado por entregar libros. Y la policía confiscó los libros de la palabra de Dios. Este fue un duro golpe para los intereses de la iglesia. Por otra parte, cuando mi hermana fue expulsada, mi padre tergiversó los hechos, al decir que fue porque la líder estaba en contra de ella. E hizo un escándalo sobre un asunto de corrupción que reveló la líder y amenazó con acabarla con críticas. Eso es muy desagradable. Sí. ¿Eso afectó a los demás hermanos y hermanas? Sí. Mi papá tendía a elevarse y dar testimonio sobre sí frente a los hermanos y como resultado ellos lo admiraban. Así que cuando dijo esas cosas, algunos fueron engañados, se pusieron de su lado y estaban en contra de la líder, y eso dificultó el avance de la obra de la iglesia. La conducta de mi padre impactó gravemente en la obra de la iglesia.
Pero él no tenía remordimientos ni se arrepentía por la maldad cometida. Terminó tratado como un malhechor y expulsado de la iglesia. Fue una decisión correcta y alineada con los principios de la verdad. Sí. ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá fue expulsada principalmente porque no dejaba de quejarse por la expulsión de mi hermana mayor. Seguía esparciendo críticas sobre la líder y tergiversaba los hechos. Siempre discutía el caso en reuniones sobre gente que había sido expulsada. Decía que la líder había sido injusta con ellos. Eso dificultó gravemente la vida de la iglesia. Aunque otros hermanos le hablaron muchas veces, ella no se arrepintió. Finalmente se determinó que era una malhechora y fue expulsada. Al ver el comportamiento malvado de mis padres, entendí que de acuerdo a los principios debían expulsarlos. Pero cuando pensaba que esto había ocurrido de verdad, no sabía cómo manejarlo. Me dolía mucho. Me sentí paralizada y débil al leer los informes de sus expulsiones, y no podía dejar de llorar. También empecé a razonar con Dios. Dios, tú amas a las personas. Mis padres fueron creyentes 20 o 30 años y sufrieron mucho. ¿De verdad no reconocerás nada de lo que han dado? Vivía en negatividad y sin comprender. Sentía que, con toda mi familia expulsada, siendo yo la única creyente, ¿cómo podría seguir en esta senda? Y así, durante más de 2 años enteros, viví en estado de confusión, hasta ser destituida por no alcanzar ningún logro en mi deber. Más de 2 años de negatividad y confusión. Sin buscar la verdad para resolverlo. Es un gran golpe en tu vida. Sí. En esa época tenía un grave dolor emocional y oraba una y otra vez entre lágrimas. Dios, he tenido nociones y malentendidos sobre ti porque mis padres fueron expulsados de la iglesia. Sé que este es un estado peligroso, pero no tengo fuerzas para salir de él. Dios, por favor, guíame y sálvame. En uno de mis devocionales leí este pasaje de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: cuando se enteran de que Dios ama a la humanidad, las personas lo definen como un símbolo de amor. Creen que no importa lo que hagan, cómo se comporten, cómo traten a Dios o lo desobedientes que puedan ser. Nada de esto importa realmente, porque Dios tiene amor, y su amor es ilimitado e inconmensurable. Dios tiene amor, así que puede ser tolerante con las personas. Y Dios tiene amor, así que puede ser misericordioso con ellas, con su inmadurez, con su ignorancia y con su desobediencia. ¿Son realmente así las cosas? En el caso de algunas personas, cuando han experimentado la paciencia de Dios una o incluso más veces, tratarán estas experiencias como un capital en su propio entendimiento de Dios y creen que Él será por siempre paciente y misericordioso con ellas, y que, entonces, a lo largo de su vida, tomarán esta paciencia de Dios y la considerarán el estándar de cómo Él las trata. También están los que, tras haber experimentado una vez la tolerancia de Dios, lo definirán por siempre como tolerante, y, en su mente, esta tolerancia es indefinida, incondicional e, incluso, totalmente carente de principios. ¿Son correctas estas creencias? Dios es justo en su trato hacia todas y cada una de las personas.
y Él es serio al abordar la obra de la conquista y la salvación de las personas. Esta es su gestión. Él trata a cada persona con seriedad, no como a una mascota con la que se juega. El amor de Dios hacia los seres humanos no es de la clase que mima o consiente. Tampoco su misericordia y tolerancia hacia la humanidad son indulgentes ni desconsideradas. Por el contrario, el amor de Dios hacia la humanidad consiste en apreciar, compadecer y respetar la vida. Su misericordia y tolerancia transmiten las expectativas que Él tiene de ella y son lo que la humanidad necesita para sobrevivir. Dios está vivo y en verdad existe. Su actitud hacia la humanidad se basa en principios. No es, en absoluto, un montón de reglas dogmáticas y puede cambiar. Sus intenciones hacia la humanidad cambian y se transforman gradualmente con el tiempo, dependiendo de las circunstancias que surjan y acorde a la actitud de todas y cada una de las personas. Así pues, debes saber en tu corazón con toda claridad que la esencia de Dios es inmutable y que su carácter surgirá en diferentes momentos y en distintos contextos. Podrías pensar que este asunto no es serio y usar tus propias nociones personales para imaginar cómo debería hacer Dios las cosas. Sin embargo, hay ocasiones en las que lo cierto es exactamente lo opuesto a lo que opinas, y, al usar tus propias nociones para tratar de medir a Dios, lo has hecho enojar. Esto se debe a que Él no opera como tú crees que lo hace, y Dios no tratará este asunto como tú dices que lo hará. Amén. Al leer la palabra de Dios entendí que Dios es amoroso, pero el amor de Dios tiene principios. No es un amor ciego y sin principios como el de las personas. Dios es un Dios justo y tiene una postura ante las acciones de cada persona. Es cierto. Dios tiene amor y misericordia para quienes aman la verdad, aunque cometan transgresiones. Pero a la gente malvada que odia la verdad y perturba la obra de Dios, Él la condena y la descarta. Que Dios sea amoroso no significa que sea tolerante con los malhechores que perturban la obra de la Iglesia. Exacto. No entendía la esencia de Dios y delimitaba a Dios a mis propias nociones. Creía que Dios ama a las personas. Y mientras creyéramos en Él e hiciéramos sacrificios por Él, Él debía darnos oportunidades sin importar el mal que hagamos. Por eso que expulsaran a mis padres me resultaba inaceptable. Razonaba con Dios y me resistía a Él. Antes de que mis padres fueran expulsados, la Iglesia les dio bastantes oportunidades. Pero solo llegaron a este punto porque nunca se arrepintieron. El carácter de Dios es justo y santo. Mientras la gente tenga voluntad de arrepentirse de sus transgresiones y su corrupción, Dios es muy misericordioso y tolerante. Pero quien, como mis padres, han hecho tanta maldad sin un sincero arrepentimiento e incluso aumentan el daño que hacen, son verdaderos anticristos. Y Dios no puede ser misericordioso y tolerante con ellos. En particular, no puede ser indulgente solo porque sean creyentes hace tiempo ni porque han sufrido mucho. Sí. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Página 1061. Las personas dicen que Dios es justo, y si el hombre lo sigue hasta el final, será imparcial hacia el hombre, porque Él es el más justo. Si un hombre lo sigue hasta el final, ¿podría expulsarlo? Soy imparcial con todos los hombres, y juzgo a todos los hombres
con mi carácter justo. Aunque hay condiciones adecuadas para las exigencias que hago al hombre. Y lo que yo exijo, todos los hombres lo deben cumplir sin importar quiénes sean. No me importa cómo sean tus aptitudes ni cuánto tiempo las hayas tenido. Solo me importa si vas por mi camino y si tienes o no amor y sed por la verdad. Si careces de la verdad y traes vergüenza sobre mi nombre, si no actúas de acuerdo a mi camino y lo sigues sin cuidado ni interés, entonces, en ese momento, te derribaré y te castigaré por tu maldad. ¿Y qué tendrás para decir? ¿Podrás decir que Dios no es justo? Ahora, si has cumplido con mis palabras, eres la clase de persona que apruebo. Dices que siempre has sufrido por seguir a Dios contra viento y marea, y que has compartido con Él los buenos y los malos momentos, pero no has vivido las palabras pronunciadas por Dios. Solo quieres ir de un lado a otro esforzándote por Dios cada día, y nunca has pensado vivir una vida que tenga sentido. También dices, en cualquier caso, creo que Dios es justo. He sufrido por Él, he ido de un lado a otro por Él y me he dedicado a Él, y me he esforzado mucho incluso sin reconocimiento, seguro que me recordará. Es verdad que Dios es justo, pero su justicia no está manchada de impurezas, no contiene voluntad humana, ni está manchada por la carne o por las transacciones humanas. Todos los que son rebeldes y se oponen y no actúan conforme a su camino serán castigados. Ninguno será perdonado y ninguno será pasado por alto. Amén. De las palabras de Dios aprendí que su justicia no es como yo pensaba, que nos devuelve lo mismo que damos. Dios no necesita favorecer a quienes se esmeran, se esfuerzan, trabajan y sufren. Para Dios, no existe todo esfuerzo merece reconocimiento. Sí. Dios no determina el resultado de alguien por su sufrimiento y antigüedad, ni mide el alcance de sacrificios superficiales. La clave es que busquen la verdad y la pongan en práctica si su carácter vital ha cambiado. Si nunca han practicado la palabra de Dios, no importa su experiencia ni lo que hayan sufrido, no tendrán recompensa de Dios. Dios los castigará justamente por el mal que hayan hecho. Sí. Yo medía la justicia de Dios con una mentalidad de intercambio. Creía que mis padres habían hecho sacrificios y sufrido mucho durante sus años de fe. Entonces, aunque hicieran daño, Dios debería darles más oportunidades de arrepentirse, no expulsarlos. Creía que eso no era justo para ellos. No podía distinguir lo correcto y lo incorrecto. Es cierto. Sí. Pensé en Pablo, recorriendo toda Europa para difundir el Evangelio del Señor. Fue arrestado muchas veces y sufrió mucho, pero en su obra siempre se elevaba y daba testimonio de sí mismo. Al final dijo que había vivido como Cristo y que morir sería una ganancia. Como resultado, la gente lo adula desde hace más de 2000 años. En el corazón de la gente tiene un lugar más alto que el del Señor Jesús. Eso ofendió el carácter de Dios y Él lo castigó. Aprendí de esto que Dios no contempla el alcance de los esfuerzos externos, sino que castiga a quienes hacen el mal y ofenden su carácter sin arrepentirse de lo que han hecho. Así es. En cuanto a los creyentes que rechazan totalmente la verdad y odian la verdad, aunque parezcan sacrificarse, solo lo hacen para satisfacer sus propias ambiciones y deseos. Van por una senda contraria a Dios. Sí. Es cierto. Quienes no aceptan la verdad no pueden cambiar su carácter, aunque sigan en la iglesia. Y no serán salvados al final. Sí. No vale la pena que continúen siendo hacedores de servicio. Ellos solo causarán dificultades y más maldades. Sin Sí. duda. Por ejemplo, mis padres se esforzaron y trabajaron mucho, pero lo que hacían perturbaba la obra de la iglesia y saboteaba la vida normal de la iglesia, perjudicaba las vidas de los hermanos y los intereses de la iglesia. Expulsarlos de la iglesia fue la justicia de Dios. Lo fue. Yo no comprendía la justicia de Dios
y me aferraba a una mentalidad de intercambio donde el esfuerzo merece reconocimiento y le reclamaba a Dios. Vivía en estado negativo y en contra de Dios. Era tan rebelde. Al darme cuenta, me sentí muy mal y con gran remordimiento. Oré llorando. Dios, he creído en ti todos estos años sin conocerte para nada. He medido tu amor y tu justicia con mis conceptos y mis fantasías. Siempre estaba en tu contra y quejándome ante ti. Oh Dios, ahora puedo entender que la expulsión de mis padres fue tu justicia. Después de esa oración me sentí mucho mejor. Gracias a Dios. Después reflexioné que me había enfadado tanto que expulsaran a mis padres de la iglesia, porque mis sentimientos por ellos eran muy fuertes. Por eso me resistía a aceptar la noticia de su expulsión. Pensé en las palabras de Dios. Dios creó este mundo y trajo a él al hombre, un ser vivo al que le otorgó la vida. Después, el hombre tuvo padres y parientes y ya no estuvo solo. Desde que el hombre puso los ojos en este mundo material, estuvo destinado a existir dentro de la predestinación de Dios. El aliento de vida proveniente de Dios sostiene a cada ser vivo hasta llegar a la adultez. Durante este proceso, nadie siente que el hombre esté creciendo bajo el cuidado de Dios. La gente cree que lo hace con el mimo de sus padres y que es su propio instinto de vida el que dirige este crecimiento. Esto se debe a que el hombre no sabe quién le otorgó la vida o de dónde viene esa vida, y mucho menos la manera en la que el instinto de la vida crea milagros. El hombre solo sabe que el alimento es la base para que su vida continúe, que la perseverancia es la fuente de su existencia y que las creencias de su mente son el capital del que depende su supervivencia. El hombre es totalmente ajeno a la gracia y la provisión de Dios, y así desperdicia la vida que Dios le otorgó. Nadie de esta humanidad a quien Dios cuida día y noche toma la iniciativa de adorarlo. Dios simplemente continúa obrando en el hombre, sobre el cual no tiene expectativas tal y como lo planeó. Lo hace así con la esperanza de que un día el hombre despierte de su sueño y de repente comprenda el valor y el significado de la vida, el precio que Dios pagó por todo lo que le ha dado, y la ansiedad con la que Dios espera que el hombre regrese a Él. Ningún incrédulo cree que exista un Dios, ni que haya creado los cielos, la tierra y todas las cosas, ni en que el hombre haya sido creado por Dios. Hay incluso algunos que dicen, la vida se la dan al hombre sus padres, y éste debe honrarlos. ¿De dónde viene tal pensamiento o punto de vista? ¿Viene de Satanás? Han sido milenios de cultura tradicional los que han educado y engañado al hombre de esta manera, llevándolo a negar la creación y la soberanía de Dios. Sin el engaño y el control de Satanás, la humanidad investigaría la obra de Dios y leería sus palabras, y sabría que ha sido creada por Dios, que Él le ha dado la vida. Sabría que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, y que es a Dios a quien debe agradecimiento. Si una persona nos hace un bien, debemos aceptarlo de Dios. En particular, nuestros padres nos dieron a luz y nos criaron. Todo fue dispuesto por Dios. Dios gobierna todo. El hombre es solo una herramienta para el servicio. Si alguien puede dejar de lado a sus padres o a su esposo o esposa e hijos para gastarse por Dios, entonces esa persona será más sólida y tendrá un mayor sentido de justicia ante Él. Amén. Por las palabras de Dios entendí que Dios es la fuente de la vida humana y Él nos da todo lo que poseemos.
Hemos llegado a donde estamos hoy gracias al cuidado y la protección de Dios. A todos los que han sido amables o serviciales con nosotros, debemos tomarlos como si vinieran de Dios. Es cierto. Yo no seguía las palabras de Dios, me limitaba a ver lo buenos que eran mis padres conmigo. No vi el mandato y los arreglos de Dios tras todo lo que hicieron mis padres, ni que el cuidado, la protección y la guía de Dios me trajeron hasta aquí. No fui agradecida con Dios por su cuidado y protección, ni le retribuí su amor. En cambio, me resistí a Él y lo traicioné porque no podía separar mis sentimientos por mis padres. Y no podía continuar en mi senda de fe. Cuanto más reflexionaba, más sentía que no tenía conciencia y que estaba en deuda con Dios. Gracias a Dios. Sin la guía de sus palabras, sería difícil romper las ataduras de las emociones. Es cierto. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sino los opositores que no creen en Dios? ¿No son esas las personas que son desobedientes a Dios? ¿No son esos los que verbalmente afirman tener fe, pero carecen de la verdad? ¿No son esos los que solo buscan el obtener las bendiciones, mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos y los amas, pero en este caso, ¿no estás teniendo buenas intenciones con Satanás? ¿Acaso no te estás compinchando con los demonios? Si hoy en día las personas siguen sin ser capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, y continúan siendo ciegamente amorosas y misericordiosas sin ninguna intención de buscar la voluntad de Dios, y siguen sin ser capaces de ninguna manera de albergar las intenciones de Dios como propias, entonces su final será mucho más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si puedes tener conciencia y amor hacia un enemigo, ¿no careces del sentido de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y con los que estoy en desacuerdo, y aún así tienes amor o sentimientos personales hacia ellos, entonces, ¿acaso no eres desobediente? ¿No estás resistiéndote a Dios de una manera intencionada? ¿Posee la verdad una persona así? Si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Amén. Las palabras de Dios revelaban con precisión mi estado. Dios nos exige que amemos lo que Él ama y que odiemos lo que Él odia. Aquellos que odian la verdad y se resisten a Dios son en esencia malvados, odiados y detestados por Dios, y deberíamos odiarlos. Exacto. Yo no discernía la esencia de mis padres según lo que Dios dice. Más allá del daño que le hicieron a la obra de la iglesia, estaba de su lado, razonaba con Dios y me resistía a Él, y había perdido el entusiasmo por mi deber. En ese punto entendí por qué Dios dijo, la emoción es el enemigo de Dios. Como me dominaban las emociones, yo era amorosa con los malhechores. Esperaba que Dios les diera otra oportunidad de arrepentirse y los dejara seguir en la iglesia. Era increíblemente tonta. No importa lo que hagan los malvados, nunca se arrepienten de verdad. Eso lo determina su esencia. Dejarlos seguir en la iglesia sería permitirles que cometan más maldades y sigan perturbando la obra de la iglesia. Eso sería estar de su lado y en contra de Dios. Sí. Leí otro pasaje de la palabra de Dios que me esclareció un poco. Un día, cuando comprendas algo de la verdad,
Ya no pensarás que tu madre es la mejor persona ni tus padres las mejores personas. Te darás cuenta de que ellos también son miembros de la humanidad corrupta y de que sus actitudes corruptas son iguales. Lo único que los diferencia es su consanguinidad contigo. Si no creen en Dios, son lo mismo que los incrédulos. Ya no los mirarás desde la perspectiva de un familiar, ni desde la perspectiva de la consanguinidad, sino desde el lado de la verdad. ¿Cuáles son los principales aspectos en que debes fijarte? Debes fijarte en sus opiniones sobre la fe en Dios, en sus opiniones sobre el mundo, en sus opiniones acerca de cómo abordar los asuntos, y ante todo, en sus actitudes hacia Dios. Si te fijas en estos aspectos con precisión, serás capaz de ver claramente si son buenas o malas personas. Si un día ves claro que son como tú, personas de carácter corrupto, y más aún, que no son las personas bondadosas con verdadero amor por ti que imaginas que son, y que en absoluto saben guiarte hacia la verdad ni hacia la senda correcta en la vida. Si ves claro que lo que han hecho por ti no te resulta de gran provecho, ni tiene relevancia para que tomes la senda correcta en la vida, y si también descubres que muchas de sus prácticas y opiniones son contrarias a la verdad, que son de la carne, y que esto hace que los desprecies, sientas aversión y odio hacia ellos, entonces los considerarás correctamente en tu interior, sin extrañarlos ni preocuparte, y podrás separarte de ellos. Habrán concluido su misión como padres, y ya no los considerarás las personas más cercanas a ti. Ya no los idolatrarás. Por el contrario, los considerarás gente normal. Y en ese momento te librarás por completo de la esclavitud de las emociones. Y te desprenderás verdaderamente de ellas y del afecto familiar. Amén. Amén. Leer esto fue profundamente conmovedor. Mis sentimientos hacia mis padres eran fuertes. Yo solo veía lo buenos que eran conmigo, sin notar su actitud hacia la verdad y hacia Dios. No lograba ver con claridad su esencia ni la senda en la que estaban. Eso hizo que no pudiera comprender su expulsión adecuadamente. Estaba dominada por la emoción. Razonaba con Dios más de 2 años. Mi vida estaba muy dañada y yo cometí transgresiones. El riego y el sustento de las palabras de Dios de a poco calaron en mi corazón rígido y rebelde, y disiparon mis confusiones sobre Dios. Ahora me siento más libre, y tengo energía para mi deber. Gracias a a Dios. Dios por su salvación. Amén. Si no hubiera sido por la palabra de Dios,